¿Sabes a quién le confías tus hijos? ¿Realmente sabes si los estás escuchando? Y no me refiero a la rutina diaria, el colegio, la escuela, sino a lo que realmente callan. Un silencio, una duda, puede ser una alarma, una alerta de posible agresión contra sus cuerpos. Jovencitos que posiblemente en su infancia fueron violentados y que de adultos podrían ser potencialmente agresores. Hoy en Sapiens exploraremos la mente de dos de los seres humanos más perversos de la historia reciente, Jeffrey Epstein y el sacerdote Marcial Maciel. Ambos poderosos y que amasaron millones de dólares en el mundo, protegidos por el poder político y religioso, pese a conocer sus múltiples abusos, pero que se mantuvieron en un círculo de poder. Algunas víctimas no lograron sanar del todo, otras andan caminando por allí en el mundo, repitiendo las mismas dinámicas y abusos de poder. ¿Estamos a salvo, María Inés? Yo creo que hay que trabajar con toda la comunidad, las familias, el Estado, las instituciones, para comenzar nuevamente a proteger a nuestros niños y adolescentes porque hemos caído en un descuido total. Y esto se refleja con la historia de estos tipos de mente siniestra, se refleja en dos documentales del que vamos a hablar hoy. El de Jeffrey Epstein y su historia, que ya no está, digamos, vivo para poder contar la verdad oculta, ¿no? Esa verdad que no se supo en los tribunales, en la Fiscalía de Estados Unidos, y también la historia de Marcial Maciel, un sacerdote que ya falleció usó también el hábito y la religión para protegerse, pero que también fue un abusador constante de jovencitos y jovencitas, incluso hasta de sus propios hijos. Y es terrible porque a veces no nos damos cuenta de este rol o este tipo de comportamiento, ¿no? Y confiamos a nuestros hermanos menores o a nuestros hijos en seres que por el poder económico, el poder político o el estatus social podrían llevarlos, ¿no?, a este círculo vicioso del que después no salen. Porque hay un potente, trampolín a que se pueda repetir los mismos comportamientos en otro grupo de seres humanos. Es deplorable. Realmente el ver estos documentales me explotaron el cerebro realmente por la impunidad en la que se fueron estos seres, para mí, abominables, ¿no? Es increíble la forma en cómo la reparación, ¿no?, a todas estas personas vulnerables que fueron víctimas aún no termina. Solo hay una parte, por ejemplo, con Epstein, ¿no?, que la pareja de Epstein, Maxwell, se apellida Maxwell, no sé mencionar su nombre, Gleason creo que es Maxwell, fue condenada, y eso de cierta forma a un buen grupo de víctimas las reparó internamente incluso, pero hay varias que, una de ellas, por ejemplo, que escribió su autobiografía, Virginia Roberts, se terminó suicidando. Y esto lo cuento para ver el impacto que puede generar el hecho de que seres tan depredadores como estos hayan abusado de una manera tan perversa, y lo peor es el silencio de todas las instituciones que están coludidas. Eso es lo peor. Porque uno empieza a preguntarse, cuando ve la historia de estos personajes, es que son seres del mal, ¿no?, pero también han tenido una infancia bastante violenta, pero que de alguna manera la moralidad no existe en ellos, ¿no? Y tenemos a alguien que se hizo millonario a costa de poderosos y el poder político de las potencias mundiales. Y tenemos del otro lado a Marcial Maciel, un sacerdote mexicano que también usó parte del poder religioso, político y religioso sobre todo, ¿no? Incluso vamos a desglosar porque 3 papas lo protegieron, y que de alguna manera, siendo religioso y la Iglesia Católica, que está basada
en valores, los cimientos son valores, la moralidad para él no existía en lo absoluto. Eso era lo más paradójico. Yo me pregunto, ¿uno aprende a ser moralmente un ser humano correcto? ¿O es que en el camino, uno que no nace con una moral la desvirtúa o ni siquiera la siente suya? Mira, que esta pregunta que haces, me la hice y me vengo preguntando lo siguiente. ¿Cómo es que seres con tanto poder, teniéndolo todo, terminan cometiendo estas atrocidades? Y llegué a la conclusión que no hay una explicación única. Y no sé si la explicación científica, filosófica, antropológica, biológica alcance, pero vamos a tratar de entender para que nuestro público nos entienda cómo es que funciona, como dijiste, la personalidad, la mente y también la sociedad, ¿no? Vamos a partir desde un enfoque biológico. Del perfil, por ejemplo, de estos dos, de Epstein y de Marcel Marcel Maciel. Dos personalidades, ¿no?, que tienen una configuración, bueno, una estructura biológica, vamos a explicar desde ahí cómo funciona el cerebro, ¿no? Los estudios, la psicología forense ha dado muchos aportes en este sentido, ¿no? Y hay estudios del cerebro de estos criminales, depredadores, abusivos y todos los términos que podamos ponerle. El cerebro se cablea de una manera distinta. Pero ¿hay algo que detona ese comportamiento hacia el mal? Mira, es que son múltiples causales. Esto generalmente, hay múltiples causas. Una de ellas puede ser que efectivamente traen ya una historia de maltrato y abuso también, pero no es lo único. Puede ser que, como te digo, ¿no?, ya genéticamente hay hay un cableado en el cerebro que de repente no funciona como alguien que, por ejemplo, sí tiene empatía. A ver, te voy a explicar, ¿no? Imagina tu cerebro, ¿ya? En el cerebro hay unas neuronas que se llaman espejo. Esas neuronas espejo son las que nos permiten a ti y a mí copiar e imitar situaciones. Por ejemplo, si yo bostezo, tú vas a bostezar inmediatamente justamente por estas neuronas. Esas neuronas son las encargadas de que tú y yo tengamos empatía, sensibilidad cuando vemos que algo no estamos haciendo bien o que alguien está sufriendo. Inmediatamente hay unos disparadores que hacen que uno se sensibilice. Eso, en las investigaciones de estos criminales, determinaron de que no estaba totalmente disminuida. O sea, ahí ya viene una carencia de la empatía. Luego, otro hallazgo es que los lóbulos prefrontales que tenemos aquí son los que regulan nuestro juicio moral y los que no nos hacen cometer acciones impulsivas, ¿ya? Y nos hacen abstraer, pensar, determinar, pensamiento crítico, todo eso acá, el lóbulo prefrontal. Yo recuerdo, y acá voy a hacer una capita, recuerdo que había atendido a una jovencita que le habían operado, o sea, este lóbulo prefrontal ya no lo tenía. Y entonces toda su familia, porque yo soy terapeuta familiar, vino porque efectivamente los comportamientos de esta joven que tenía en ese momento 30 años parecían de una niña de 12, impulsiva, comentando cosas, o sea... Pero claro, son casos sui generis, Son ¿no? casos sui generis, pero, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que esto regula el juicio moral, regula tu conducta, regula cuando tú dices, hoy no, esto no está bien, no, lo que estoy haciendo no está bien, está regulado por esto. Luego, el efecto cortisol. Mientras más poder tienes, esto va como la droga, ¿no? Esto va como... Perdón, el cortisol está disminuido en estas personas, ¿no? O sea, entonces necesitas buscar más placer, más sadismo, para que esto funcione. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, científicamente, biológicamente, se explica que ese cerebro está mal mapeado, mal cableado, porque estas personas con poder van entonces sintiendo que nada puede ser implacable para ellos. Y al contrario, van buscando más situaciones como una escalada de quiero más para sentirme, ¿no?, biológicamente bien. Esa es una explicación, o sea, vamos a mirar. Digamos que científica. Científica, biológica. Yo supongo que va a haber una inspección o análisis en los primeros años de vida, ¿no? Porque
Vayamos a la historia de Jeffrey Epstein, ¿no? Claro. Era un chico de una clase media, cuando entró al colegio tampoco es que era inteligente, sí, porque eso sí se destaca en la biografía y de ese documental además, pero que de alguna manera la vinculación con sus compañeros no era del todo augusta, ¿no? Hasta que de pronto él encuentra una salida para poder conectarse con gente de poder, y siendo profesor empieza él a tener contacto con jovencitas, ¿no? En los primeros años, ¿no? Digamos, es que ahí viene otro punto, que es ya las características de personalidad que efectivamente se va evolucionando desde que eres bebé, niño, y habría que ver ahí pues qué conexión tuvo, ¿no? Con el entorno familiar. Estas situaciones generalmente son gente introvertida, mira, ¿no? Epstein no era muy sociable, excéntrico, era más intro. No sé más qué habrá pasado ahí, pero bueno, ya se va estructurando, ¿no? Se va estructurando también toda unas características como de gusto y de atracción hacia los más menores. Según el psicoanálisis, y ahí Patti de la Lupa de repente lo puede explicar más, dicen se quedan fijados como en el primer estadio oral, como de niño, ¿no? Su estructura psíquica. Entonces va teniendo, puede crecer y todo, pero va teniendo como afinidad y gusto por las jovencitas, los jovencitos, ¿no? Ahora ya hablamos digamos, de una que se reprimen, ¿no? De alguna manera en los primeros años, y detona en algún momento ya su libertad de una manera ya más es que violenta. Es complejo porque no haces nada con la historia, ¿no? El caso de quién, de Marcial Maciel, para digamos ponerlo en otra orilla, paralelo a él. También tiene una infancia y adolescencia bastante complicada y de abuso, y sobre todo el padre, ¿no? Porque, claro, en una sociedad machista como era la mexicana en ese entonces, 1930, 40 estamos claro, hablando, ¿no? Entonces, por lo que se conoce este documental, El Lobo de Dios, que El Lobo de Dios, vayan a verlo. Streaming, el padre veía una conducta, digamos que muy femenina en Marcial, y que no le gustaba. Entonces lo manda con un amigo del barrio, ¿no? A trabajar sus primeros empleos ahí con unos arrieros, y es allí cuando él de niño sufre abuso de estos arrieros, ¿no? Exacto. Y hay un momento de un biógrafo que dice en el documental, que me quedó marcado, que él reconoce y dice: no le digas a mi papá, se le dice a su amiguito, porque si no va a pensar que yo los he provocado. Porque ese es el siempre pensamiento. Se sentía culpable, claro, ¿no? Porque posiblemente, sí, pues de niño era homosexual y era reprimido, y pues vayamos a la misma, ¿no?, represión que tiene Jeffrey Epstein en sus primeros años de infancia, y qué tan vital es poder escuchar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que sean aceptados en ese momento, porque pueden estar en silencio o en calma, pero no la están pasando bien. Exacto, porque o sea, si hacemos un paralelo entre ellos dos, hay similitudes. O sea, son seres que no han sido aceptados, validados en sus propios núcleos. Entonces hay un profundo miedo a la invalidación, al rechazo, al abandono. En el caso de Marcial era evidente, estaba ya, el padre lo vio afeminado y lo mandó, o sea, no te acepto, o sea, te mando y te saco de los vínculos más primarios. Entonces esa huella, esa herida, lógicamente se potencia con otros rasgos de personalidad que tienen también estas personas. Y ahí voy a entrar otra vez con la triada oscura, que en algún momento lo he tocado también en otro documental. Y la triada oscura es que en este perfil, ¿no?, de personalidades como Epstein o Maciel, hay tres cuestiones que son gravísimas para los trastornos de personalidad. Otto Kemper es un psiquiatra americano que habla de los trastornos graves de la personalidad, y él dice que estos criminales tienen narcisismo, pero el narcisismo maligno, ¿no? De estos que efectivamente a ti ya no te veo como persona, te veo como un objeto y te puedo usar para mis placeres, mis beneficios. Maquiavelismo, genero toda una estructura. Estos fueron los arquitectos de construir un sistema de la maldad, manipulando, haciendo regalitos, favores, dinero, ¿no? La manipulación, el maquiavelismo. Y el tercero es la psicopatía. O sea, ya la psicopatía que tiene que ver pues con la anulación, como yo te decía, de sentir
sensibilidad, sentir dolor, ¿no? Aquí no hay una sensibilidad, una empatía del dolor, nada. Pero los mueve el placer. Los mueve el el eros, placer. porque los mueve no solamente en el placer corporal, sino también en el placer del dinero. Totalmente. Y el poder, ¿no? Totalmente. Entonces es un triángulo bastante peligroso. Y los psicólogos forenses han aumentado un cuarto y hablan de la tétrada de la oscuridad, y es el sadismo. Son seres sádicos porque ya les da el goce y el disfrute con el sufrimiento del otro. Pero eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Claro, esto se va aumentando. Porque no hay un existe, entorno que se lo permite. Que lo permite. Que también vamos a analizar hoy, porque a lo largo de los años, porque claro, Marcial Maciel ha muerto con más de 80 años, y Epstein había llegado más de los 50, obviamente se murió, pero han sido más de 30 años, en el otro caso más de 40, de que se perpetúe, que se ha perpetuado estos comportamientos y conductas que hoy día son reprochadas por todo el mundo. Totalmente reprochables. Y que buscan de alguna manera justicia, ¿no? Más allá de todas las víctimas que en este momento la están pasando mal. Es muy triste escuchar a las víctimas de Maciel, que se murió casi ya canonizado, santificado. O sea, el pecado más grande creo que es el silencio, el haber callado y encubierto esta serie de situaciones abusivas con el otro. Entonces también ahí, en el lado del que es víctima, no hay una reparación de nada. O sea, el sistema mismo, al no reparar, al no salir a la palestra a pedir perdón y a hacer algo por ellas, y a reconocer y a culpabilizar y a enjuiciar y lo que tenga que hacer, es como seguir revictimizando a la persona que ha sufrido y ha padecido de estos abusos. En el caso de Jeffrey Epstein, ya cuando él de joven empieza a dictar clases, empieza a tener contacto con sus alumnas y empieza a tener esas prácticas a nivel personal, ¿no? De vínculos cercanos con menores, empieza también a la par en un colegio, ¿no? De un estatus social alto, y empieza a conocer a personalidades que de alguna manera también se dedicaban al lado oscuro, ¿no? De defender personas que tienen delitos, ¿no? Narcotraficantes, etcétera, y él empieza a tener ahí, digamos, armar como su propia una red de los malos, ¿no? Y que empieza a servirles de alguna manera, ¿no? Y empieza, supongo, a olfatear, ¿no? A ver de qué manera podría entrar mucho más y qué les podía además ofrecer, ¿no? Y vio ahí una debilidad, que no sé Totalmente. si es la debilidad de los varones, porque en su mayoría los que provocan los abusos son varones. Sí, en un 80 o 90%. Una debilidad, en el caso de la historia de Jeffrey Epstein, es una debilidad del ser humano. O sea, no es la debilidad de la tentación, del claro. placer fácil, ¿no? Es una porque tentación. supongo que deben haber, mira, tú tienes 40 años, acá tienes una chica de 16, 17 que podría ser y la puedes ver tuya, guapa, linda, te atrae, pero no hay no censura. Lo puedes concretar, claro, no lo puedes concretar porque te va a faltar conquista, te va a ver mucho mayor, pero quizás este mediador, llamémosle de una manera, empieza a ofrecer ese círculo de chicas. Claro, y al no haber censura, porque empiezan en este narcisismo maligno, pues cada uno de ellos comienza a sentir que están por encima de la ley y que nada les va a pasar porque están encubiertos, porque ya chantajearon, ya hicieron pues su trabajo, ¿no? Lo más peligroso de estas personalidades es la forma tan encantadora que tienen, porque son seres carismáticos. O sea, tú te imaginarías, es el lobo el que viene agresivamente. No, son seres carismáticos que fingen de tener empatía y entendimiento y comprensión contigo. Seres que se hacen tus amigos, que te ofrecen, que te ponen ahí como de benefactor, porque uno era como filántropo y el otro era un líder que te iba a llevar pues al estatus más grande de un poquito más. Si tú me ayudas, estás cerca a Dios, es un poco más. Ese es el manejo maquiavélico que estas personalidades tienen para engatusar a las personas, y además van creando como... ¿Por qué convencen a la gente? Porque uno se deja engañar fácilmente, porque tú y yo podemos caer frente a una personalidad así. Porque también ellos van haciéndose como un efecto halo, le llaman, ¿no?
Claro, tú los ves y dices, no, pero si este hombre es tan filántropo, ¿cómo va a ser un abusador? Este hombre está con el Papa, ¿cómo va a ser un depredador, ¿no? Entonces vas creyendo también. Y hay una historia, ¿no?, que se teje alrededor de la biografía de Jeffrey Epstein, es que habría sido un agente secreto del Mossad, ¿no?, la inteligencia de Israel. Y se conoce también que ese tipo de agentes secretos usan el chantaje para poder mantener la supremacía del poder. Así y callar, obviamente, bocas. Y es la modalidad, ¿no? Porque cuando él ya llega a un nivel de estatus social, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, porque ya tiene contactos con presidentes como el actual, ¿no?, Donald Trump, a quien lo he leído y he escuchado que dice, era un hombre genial, muy simpático, y muy abierto a los amigos. No es mi amigo. ¿No? Y viajaba en su jet privado a esa isla que ahora se ha descubierto, ¿no?, con esas mansiones lujosas. Y por otro lado también artistas famosos de Hollywood, quienes también lo consideraban su amigo. Y lo que él hacía era registrar todo en video. Claro. ¿No? Y en estas mansiones lujosas tenía cámaras de seguridad, pero no para registrar delincuencia. Habían cámaras en el baño, para en las habitaciones, chantajearte, en los pasillos, para registrar todos los actos de abuso con jovencitas y jovencitos, para chantajear a los políticos, a los poderosos. Por eso te digo, ellos... Y iba escalando. Exacto, cada vez más y era más, porque si tú te das cuenta, ellos se aíslan, esa es otra característica, buscan aislarte en sus propias, uno en la isla y el otro en todas estas estructuras de la legión que tenían, ¿no? Y sí, ahora vamos a hablar de Marcial. Maravillosas, ¿no? Pero eso es parte del chantaje. El chantaje emocional es parte de esta característica maquiavélica, que yo te compro a ti porque aquí tengo tu video o te pago para que te silencio y tú sigues favoreciendo mis actos horrorosos. Entonces, esta arquitectura que armaron ambos es la que ha contribuido a que el secreto, a que la maldad, a que la perversión se perpetúe por décadas y décadas y décadas. Por eso es tan importante enseñarle a los niños, padres de familia, que los niños no guardan secretos de nadie, ni de de nadie. O sea, en la casa tendría que haber, hay una terapeuta que se llama Chloe Madanes, que ha trabajado sobre sexo, sexo, amor y violencia, se llama su libro, y ella tiene toda una cultura de prevención para que los niños y adolescentes estén cuidados por sus familias. Y bueno, ella dice, no basta con sermonear, hay que ejecutar acciones, estrategias para que los niños aprendan a cuidarse y no caer en las redes de estos violentadores. Uno de ellos, como te digo, es en esta casa, nuestra seguridad va a ser que no hay secretos. No hay coach, entrenador, sacerdote, religiosa, profesor, tutor, etcétera, etcétera, que pueda venir a acercarse a decirte que te va a contar un secreto o que le guardes un secreto. Porque si eso pasa, vienes a mí, me lo dices, no lo dices, y nosotros inmediatamente ponemos un límite ahí, ponemos un alto, porque aquí no se van a guardar secretos. Y es algo que también habría que precisar, que no solamente darle la opción al niño o la niña de poder comunicar lo que le está pasando, sino también decirle que su cuerpo es solamente de él o ella, ¿no? Y hay que cuidarlo y protegerlo. Yo recuerdo en los años 90, cuando era más pequeño, una canción muy popular que en Perú se hizo conocida con Yo sé cuidar mi cuerpo. Una campaña maravillosa, súper, digamos, que ahorita podríamos usarla como que en trends, pero que ayudó mucho a mi generación. ¿Te acuerdas cómo era? Claro, decía, yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo, y un speech adicional que no recuerdo en ese momento, pero te lo quedabas y muchos niños y niñas en los nidos la cantaban. Igual en paralelo había un programa infantil en Nubeluz, los peruanos que nos están viendo se pueden acordar, y los de Argentina y Chile que también nos ven, porque fue un programa latinoamericano. Había una canción también de estas chicas las Dalinas que también hablaban de cuidar el cuerpo. Eso es importante. De no hablar con extraños. Los medios de comunicación deberían tener más contenidos de eso. Actualmente no hay, no veo a nivel Latinoamérica, y es como que los estados y los gobiernos han abandonado las políticas de protección a los menores. Así es. Porque no solamente basta con
un protocolo de prevención. Una guía de educación sexual. Van a los colegios de manera formal y ya nadie lo ejecuta, ¿no? O sea, tendría que haber una campaña de difusión. Ahora, hablando de la protección política que ha tenido EMSE, y la tiene, ¿no? Porque a pesar de su muerte todavía hay muchos que no quieren que salga su video. Lo que a mí me pareció ya como que... Es que hay personalidades hasta del FBI incluidas, totalmente, involucradas. El del Palacio, como dice una influencer que me da príncipes. Risa, dice, el Palacio de la Injusticia, también hay personalidades metidas. O sea, los príncipes, o sea, es horrorosa. Está a todo nivel. Está a todo nivel. Y en todos los países de Latinoamérica, al parecer, habría un mensajero que reclutaba incluso jóvenes y jovencitas. No, definitivamente se hizo todo un tráfico, ¿no? A todos los llevaban en ese tráfico menores a esta isla, ¿no? O eventualmente a la casa del propio EMSE. Y lo que iba es que me indignó aún más, porque uno dice ya, el poder político es corrupto. Y ya, pues, ¿qué podemos hacer? La política es así, sucia, cochina, corrupta. Pero la Iglesia Católica, o sea, se conocían de ciertos casos de abuso, pero la protección que tuvo, y digamos la protección perversa que tuvo Marcial Maciel, este mexicano, quien es fundador de los Legionarios de Cristo, fue protegido por 3 papas. Eso es lo más triste. Pío XII, bueno, Juan XXIII, que duró poco tiempo, y por el que a todos lo teníamos como el gran santo, Juan Pablo II, quien ha sido el gran protector de sacerdotes abusadores, y eso hay que decirlo, porque no después de su muerte se han revelado datos y testimonios, sobre todo, de las víctimas de Marcial Maciel, que fueron en principio 8, pero al final se supo que eran como 60 niños y niñas, incluso a sus propios hijos lo denunciaron, que este sujeto tenía una doble vida, iba campante por el mundo amasando millones de dólares, propiedades, escuelas, universidades, a costa del sufrimiento de menores. De sus propios seminaristas, de sus propios hijos y de todo cuanto pasó por ahí, ¿no? Se habla en el documental, aparecen como 60, pero en otras fuentes de información he escuchado que llegaron como más de 100. En realidad, más de 130, que tengo aquí el dato, es lo que se cuenta como víctimas de toda la Legión de Cristo, sí, en 33 sacerdotes, uno de ellos es Marcial, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿Cómo explicar que una congregación o una religión, ¿no? En ese caso la Iglesia Católica, puede haber permitido, ¿no? esta historia horrenda, ¿no? Es que no hay justificación, no hay ningún punto de justificación, porque ahí te preguntas, entonces, todas las instituciones, toda esta institución está al servicio del poder de ¿quién? ¿Al poder de Dios, de la gente, de los feligreses, o al poder del dinero, o al poder absoluto de qué? De sentir que yo soy del narcisismo, de que yo acá soy el sacerdote, soy el obispo, soy el cardenal. Y lamentablemente hay personalidades que ocupan, ¿no? Ya sea en la iglesia o en los puestos de CEOs o en los puestos de poder, que tienen pues estas características de las que vamos hablando, claro, cada uno en mayor o menor grado, pero que al final te preguntas, ¿al servicio de quién están? Y ahí la pregunta salta, ¿no? O sea, ¿tan perverso es el que comete el abuso como el cómplice? A ver, yo creo que sí, en el momento en que tú te quedas en silencio, porque como te digo, ¿no? Hay una disonancia en las personas que al final van, o sea, ya con el caso de Maciel, ya sus propios legionarios ya no podían seguir ocultando. Entonces yo creo que primero sufrieron como una disonancia de cómo puede haber sido posible que un monstruo haya convivido con nosotros, porque así lo terminaron registrando como un monstruo, ¿no? El mayor criminal del siglo XXI de la Iglesia Católica es este sacerdote. Entonces, si yo me callé, es eso, o sea, te haces el loco al final, o te haces la loca al final, porque, claro, reconocer que está pasando algo es como reconocer que eso ya no vale, que tus creencias se tiraron al piso, que entonces, ¿en manos de quién? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está todo? O sea, se te cae todo y se te desestructura, y eso creo que es un peso muy pesado, por así decirlo, o válgase la redundancia, de determinadas personas, ¿no? Entonces, se sostiene nuevamente este tipo de abusos, se sostiene porque efectivamente hay toda una red que hay que cuestionar al servicio de quién están al final.
Hay una investigación en México que empezó a revelar que las donaciones, o las millonarias donaciones que empezó a obtener la Legión de Dios, liderada por Marcial Maciel, mucho de este dinero iba para su protección. Y directamente iba al Vaticano, porque obviamente cuando empezaran a salir las denuncias, el Vaticano, que es realmente el ente rector de la Iglesia Católica, ya había información de lo monstruoso que era Marcial. Y él, con el dinero, compraba su silencio. Incluso hasta no se descarta que en México tendría vínculos con el narcotráfico para que también lo protejan de una manera armada. Entonces, ya el hombre era el todopoderoso, ¿no? El omnipresente, y en paralelo continuaba el abuso que llegó incluso hasta sus hijos, porque también se conoció más o menos en el año 2010, ¿no? Una mujer de nombre Blanca, en una radio local de México, después de muchos años de haber tenido una relación con Marcial Maciel, reveló que tenía 2 hijos con él. Y es más, en la radio apareció con los 2 hijos. Sí, tremendo. Y el primer hijo de ella con otra relación, que era el hijastro de Marcial. Y cada testimonio de sus propios hijos era más cruel que el otro. O indignante que el otro, ¿no? Y era el propio padre abusando de sus hijos y diciéndoles que lo hacía porque su tío lo había hecho con él y que es como que una tradición. Normalizando la situación. Exacto, porque tenía una estrategia, no para de alguna manera convencerlos. Incluso cuando ya eran de adultos y obviamente no podían continuar con ese tormento, me parece que uno de ellos sí llegó a ser sacerdote también, le dijo: papá, tengo que ir al psicólogo. Y él le decía: no vayas al psicólogo, porque los psicólogos van a exponer tu caso y va a ser peor y te van a... Manipulador. Y te van a dar medicinas de por vida. Y ya uno adulto... Dices, porque has sido criado así, piensas que todo es normal. Y lo más es una mente siniestra. Totalmente siniestra. O sea, si la naturaleza humana, todos tenemos. Hay un documental en Netflix que se llama La bestia en mí, y siempre los he compartido a ustedes, de que en la naturaleza humana hay una bestialidad que no podemos negar, pero dependerá de cómo ésta se va regulando, ya sea por la moral, la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, en estas personalidades, eso no existe, porque ellos o sea, en este caso él se creía más que Dios, ¿no? Más que Dios. Entonces él definitivamente tenía como este halo mesiánico de que, bueno, a él no le iba a pasar absolutamente nada. Y lo más triste con estas personalidades, en este caso de él y sus hijos, es que los hijos, escuchaste, decían: pero lo hemos amado a nuestro padre. O sea, tú dices, ¿what? O sea, dices, ¿qué cosa? ¿Cómo? Y eso es lo que eso es lo que yo te decía, ese encantamiento, esa proximidad, ese cariño. O sea, te hacen sentir tan dependiente del cariño, de que te hacen sentir que, bueno, eres mucho para su existencia, pero a la vez con la otra mano te están agrediendo todo el tiempo. Entonces ahí viene como esa, ¿no?, situación paradójica para la persona y por eso algunos no denuncian tampoco, ¿no? Porque sienten como este gran cariño a esa persona, pero ¿cómo pudo haber sido posible que no? O sea, no. O sea, es muy confuso. Y el registro que tienen también estas víctimas es que ellos se fragmentan también, ¿no? Hay testimonios de chicas, por ejemplo, en el caso de Epstein, que decían, ¿no? Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente se iba, divagaba. O sea, ya empieza una práctica de la disociación. Entonces, cuando se termina el abuso o estas chicas salen de eso, ¿te imaginas lo fragmentadas que pueden estar? O sea, un niño o una niña que se fragmenta de esa forma, ¿cómo va a ser su vida más adelante? Bueno, pero también llegaban engañadas, ¿no? Porque en un momento Jeffrey Epstein, con el vínculo que tenía de alguna forma con Victoria's Secret, les hacía creer de que iban a ser modelos. Por eso, cuidado. De una marca súper importante a nivel mundial, y qué jovencita, ¿no?, que quieres de alguna manera crecer en el lado de la fama y la moda, ¿no? Iba con toda la confianza, y ya siendo un poco más grandes, no eran necesariamente niñas, ¿no? Algunas eran ya de 15 y 16, ¿no? Se sabe después que ha reclutado
o en todo caso secuestrado menores de 12 años, pero en este caso estas jovencitas iban a la mansión, a la casa, y ya no salían igual. Eran como secuestradas. Porque ya ahí las esclavizaba. Es que no van a cualquier persona, ¿sabes? Chloe Madanes dice, si tú le enseñas a un niño a levantar sus muros, a protegerse, a decodificar señales, los red flags que se llaman ahora, las alertas, y lo proteges con comunicación, con atención, con miradas, con todo esto que yo te decía del escudo familiar, ese niño va a discriminar rápidamente y estos actúan en la ausencia o en la vulnerabilidad de la historia de ese niño. O sea, además, ellos saben darte lo que tú necesitas. Si tú quieres vanidad, entonces yo te doy a ti el narcisismo y el halago que necesitas. Si tú eres ambicioso, yo te doy a ti los poderes y te muestro todo lo que te puedo, ¿no? Si tú quieres seguridad, yo te doy aquí la seguridad del dinero, te voy a proteger, ¿no? O sea, saben, es que ellos saben, son depredadores, es como huelen cuál es tu herida, cuál es tu vacío, te leen, te escanean, para eso sí tienen empatía, para detectar y escanear cuáles son las víctimas. Y generalmente las jovencitas que iban porque no había, o sea, la pregunta que yo me hacía en el documental es, ¿y los padres, los padres de las niñas? O sea, esas niñas, y tenían historias de abuso también, o tenían un padre que las había abandonado, o vivían las madres drogadictas, o sea, historias en donde los niños son dejados a libre cuidado de la sociedad. Entonces, o niños muy tímidos, o que han sido bulleados, niños con problemas de autoestima, o sea, no a cualquier niño, no a cualquier adolescente. O estas jovencitas que están ilusionadas efectivamente con ser modelos, cuidado familias, cuidado, porque el dinero no llega fácil, ¿no? Y si alguien te ofrece, como le ofrecían, ¿no? ¿Quieres ir a masajear a esta persona por $200? ¡Wow! Yo no me la pienso dos veces. Se atribuía económicamente a la persona que ejercía, digamos, el masaje, sino a la amiga que lo acompañaba, ¿no? Y a toda la cadena era premiada. Entonces, como que, mire, los van a recompensar por esto, hagámoslo. Y de a poquitos te iban insertando este círculo vicioso. Y algo que tú dices es muy cierto, ¿no? O sea, ellos detectan la vulnerabilidad en la que va a ser su potencial víctima. Son unos zorros en ese sentido. Pero es lo que se llama niños o niñas rotos, ¿no? Familias rotas que no están del todo cohesionadas a una autoestima, a saber qué es seguro, qué no es seguro. A vínculos seguros, fortalecidos. Y eso también es peligroso, porque si más casos de víctimas existen, es porque hay más casos de familias que están rotas, que no están cumpliendo con sus roles consolidadas. Exacto. Porque claro, uno no nace aprendiendo a ser papá o mamá, uno va en el camino. Pero, y vuelvo a la pregunta inicial que también lo hemos hablado con Patti La Lupa, que es filósofa. ¿Dónde está la moralidad del ser humano en este momento? Bueno, lo que pasa es que ellos construyen sus propias leyes y sus propios mandatos, porque ellos ya pasaron por encima de las reglas, además que el sistema se los permite. Ellos se encargaron, sobre todo Epstein, ¿no? Me pongo ahí, encargó de comprar y de armarse toda una protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él sabía, por eso te digo, son tan hábiles de corromper el alma humana que lo hacen. Entonces, ya sé por qué. Es más, estas personas se encargan de investigarte quién eres, qué te gusta, cuáles son tus debilidades, y por ahí te agarran. Es peligrosísimo. Y cuando te quieres salir de las garras, también es otra cosa, porque te acosan, como en la historia de esta chica que trabajaba en la joyería, ¿no? Y ella, la novia, le va a comprar una joya, pero la invita, ella va toda ingenua a dejar el regalito y la invitan a hacer un trío ahí. Y ella se espanta y la acosaba para que caiga, pero la chica insegura, débil, y hasta que, bueno, no cayó no sé si cayó o no cayó, no me queda muy claro, me parece que sí, en algunas accedía de la presión que ejercían estas personas. Ahora, si retrocedemos un poco en la historia de la humanidad, esta filia, ¿no? Esta predilección por abusar de niños o de menores, ¿ha existido en la humanidad? O sea, ¿o es algo reciente? Es que, a ver, yo creo que los impulsos para todos los gustos están. Tú puedes sentir el impulso,
Pero de ahí lo que hagas, esa es la diferencia. Una cosa es que puedas sentir atracción por los menores y otra cosa es que perpetúes la acción del abuso. ¿Sí? Todos estamos matizados por impulsos. O sea, todos podremos ser potencialmente agresores. Sí, podríamos, sí. Inclusive las investigaciones hablan de dos tipos. Unos que ya tienen como la estructura de abusadores de menores y otros que por circunstancias se han metido con un menor. Y los dos se han catalogados. Contando una experiencia y a partir de esa experiencia tú puedes decidir continuar o no. Exacto, ¿no? Así como uno tiene, bueno, pues a uno, no sé, pues me gustan más las mujeres, me gustan más los hombres, o sea, tengo, ¿no? O también puedo yo sentir las ganas de tirarte mi teléfono en la cabeza, pero de ahí a que yo haga eso, ahí están los frenos que estas personalidades ya borraron de su cableado, de su subjetividad, de su psique, porque están por encima de todo. O sea, ese es lo peligroso de esto, ¿no? Y sostenidos por un sistema, ¿no? Que efectivamente ha desprotegido y ya no ha descuidado todas las fronteras del castigo, de la sanción, ¿no? De la moral también, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué tan poderoso puede ser el ser humano, ¿no? De armar toda esta arquitectura para corromper las almas, ¿no? De todas las instituciones. O sea, tú dices, wow. Pero si ya la iglesia está podrida, el sistema político está podrido y la sociedad está enferma, exactamente. ¿A dónde recurrimos? Y por eso van apareciendo cada vez, o sea, estos son, dicen Gregory Bateson es un antropólogo sistémico, dice, este tipo de personalidades no hay que mirarlos individualmente, son el síntoma de toda una sociedad que está enferma. Entonces, tenemos que volver, ¿no? Desde nuestras bases tal vez, porque nosotros no vamos a poder cambiar la sociedad, pero desde nuestras bases, educando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, dándoles protección a las familias para que tengan más recursos de poder cuidarlos. Pero nuestros contextos cada vez están pues cada vez más solos, ¿no? Hay que trabajar un montón, no hay un cuidado, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones que hacen ¿para qué traer niños al mundo? Y es que cuando después de mirar estos documentales yo decía, tienen razón los jóvenes ahora. ¿Para qué traer hijos al mundo en un sistema totalmente enfermo, totalmente corrompido, vulnerable? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? ¿Qué piensas tú? Mis hermanas son de esa idea, ¿no? Tengo 2 hermanas mujeres y las 2 no quieren tener hijos, y no porque no quisieran criar uno, sino como trabajan constantemente, casi todo el tiempo, una es freelance, la otra no, pero prefieren viajar porque una en broma también dijo, ¿y para qué va a tener niños a este mundo, no? Y si es un político corrupto, o no, o es un sacerdote abusador, digo, no, pues tú lo vas a criar. Sí, pero ¿y afuera? Claro, en el camino se puede pervertir, ¿no? O sea, puede andar chueco. Entonces, sí, porque nada te garantiza, ¿no? Nada te garantiza eso, y qué miedo, ¿no? Porque si en algún momento se dice, pues, ¿no? Que los dinosaurios desaparecieron por una gran lluvia de fuego, nosotros vamos a desaparecer por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos, los seres humanos, estamos minándonos nuestra existencia. Bueno, en todas las épocas de la historia, si nos vamos a los romanos, imagínate, pues si con los romanos se hubiera terminado todo, ya no existiríamos ni tú ni yo. La humanidad se hubiera destruido. Pero creo que hay otras líneas de fuga, como diría Michel Foucault, ¿no? Hay otras líneas de fuga, como te digo, de ir como constituyendo, haciendo algo. O sea, hay que tomar acciones, denunciando cuando hay que denunciar, no siendo cómplices del silencio. Si vemos, o sea, no podemos caer en la anestesia, ¿no? En la anestesia social y emocional que estos depredadores tratan también de que las personas tengamos. Entonces, mientras van pasando una serie de cosas, estamos pues, no sé, eligiendo 20 presidentes ya, ¿no? O estamos mirando la diversión solamente. O sea, creo que también ahí es un poco acudir, estos espacios de streaming creo que están justamente siendo exitosos porque son los que van sacando una serie de los trapitos al aire.
¿no? Van sacando las noticias, van sacando la información de una forma en donde tú dices, wow, hoy creo que todos los que están en el poder a lo que le tienen miedo es justamente a las redes sociales ahora y a estos espacios en donde se puede hablar, en donde se puede denunciar con todavía la libertad. Porque nadie puede todavía como encontrar el punto para regularnos, ¿no? Eso creo que van abriendo otros espacios. Sí, tú has hablado de denuncia y claro, para quizás nosotros que no hemos tenido un hecho reciente o cercano, podemos decir sí, denuncia, pero qué tan difícil es para la víctima denunciar, ¿no? Porque tienes un pasado que te puede causar vergüenza, ¿no? Ya de adulto, y eso te sucedió de niño, te puede causar vergüenza. Posiblemente has logrado obtener un puesto importante en una empresa, en tu círculo familiar, amical, y revelar, porque tienes que ir a los tribunales, tienes que exponerte a quizás medios de comunicación para presionar al poder, también es un no es traumatismo. Fácil, totalmente. Y encima instituciones que no te van a proteger. Además que el poder político está ahí, ¿no? Y si son personas conocidas, va a ser una lucha larguísima, y con el poder judicial lentísimo que existe en Latinoamérica y corrupto además, sientes que tu caso puede resolverse en 5 o 10 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué mensaje se podría dar a la víctima que posiblemente esté viendo este podcast y que todavía no ha decidido hacer la denuncia, pero que creo que desde ese espacio sí es importante hacerla, porque la gente que abusa de niños y niñas no debe estar en ese mundo? O sea, no digo que vaya a una como se dice en Estados Unidos, a una muerte capital, ¿no? Pero sí tendría que tener una sanción. Tendría que tener el porque castigo. Sigue repitiendo el ciclo en otros espacios. O sea, daña a toda una estructura social. Eso es lo que no estamos viendo. O sea, no solamente daña a las victimitas, o sea, daña a todo un sistema social, ¿no? Entonces, afecta a todo. Y eso a la economía, a todo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que una persona que ha sido víctima pueda denunciar? Bueno, en principio, confiar en alguien de su entorno más cercano. Que puede ser familiar, amical, su pareja de turno. Salir de ese secretismo liberarse, interno, liberarse, ¿no? Y no necesariamente, de repente, pues no quiere ir a poner la denuncia. Muy bien, no quiere, porque todo es tan frágil y vulnerable. Bueno, pero con que lo haya compartido con alguien, un adulto, alguien de confianza, que éticamente considere que es una persona moral, ética, ¿no? Humana, yo creo que es un gran paso de poderte liberar y poder trabajar eso que está ahí, que te está matando el alma. Porque estos destruyen el alma, o sea, no es cualquier cosa, destruyen el alma humana. Entonces, Dios mío, ¿cuánto tenemos que trabajar por cuidar efectivamente a nuestros niños, adolescentes, púberes y jovencitas también, jovencitos, ¿no? Y en la mente de estos sujetos, ¿en algún momento hay remordimiento? No hay remordimiento. ¿O es que en algún momento se ponen a pensar, cuando ya empiezan a ser descubiertos por sus círculos cercanos o posiblemente algún medio de comunicación, se sienten culpables? ¿Hay ese cuestionamiento a su actitud? Yo creo perversa? Que sienten miedo a perder lo que han logrado. Es lo único que tal vez les mueve la fibra, pero remordimiento no, todo lo calculan, son muy inteligentes, calculan todo, todos los pasos son estrategias que van dando, porque son los maquiavélicos calculadores A1, como ellos no hay nadie. Por eso te digo, o sea, es peligrosísimo la relación que uno puede tener con ese tipo de personas porque te destruyen. Si tú les estorbas, puede pasarte de todo. Y lo que no se aborda en estos dos casos es porque han sido, digamos, hace 30, 40 años, pero ahora con las redes sociales y los dispositivos electrónicos es mucho más fácil que este tipo de situaciones, sujetos lleguen más rápido a niños o niños, ¿no? A través de un juego, a través de un chat, y en el juego ahí te pueden captar, ¿no? Y incluso hasta te pueden no solamente llevar a su domicilio, sino ser
parte de un secuestro y llevarte a una red internacional de trata de personas. Sí, yo creo que con las redes, y lo tocamos también en otro capítulo de Sapiens, creo que fue el segundo, en Número Desconocido. Vayan a ver el capítulo 2 de Número Desconocido de Sapiens. ¿Qué nos pasa? Estamos en YouTube, todos los lunes salimos a las 7. Bueno, en ese Número Desconocido, en ese capítulo, hablábamos de cómo la tecnología justamente ha sido capturada por estos perversos, ¿no? Y bueno, tienen múltiples personalidades detrás de la pantalla y van captando efectivamente a los niños. Por eso es tan importante también crear hacer todo un cuidado parental de las redes sociales, ¿no? Padres e hijos que no les permitan a edades tan tempranas el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y cada vez, felizmente, que ya hay países que están regulando el uso de los teléfonos celulares y de las redes sociales en países como Australia, Canadá, España, Europa mismo. Ya no se les permite a los niños tener el acceso si no eres mayor de 16 años, por ejemplo, ¿no? Además que neurológicamente tampoco les ayuda cuando eres muy chiquito. Y bueno, ya vamos dándonos cuenta de los efectos que pueden tener el mal uso de esto, ¿no? Sobre todo en personalidades como estas. Y lo terrible es que la sociedad, no sé si es que no se da cuenta de que esos casos están existiendo y se están incrementando, porque parece que andamos con los ojos vendados. O sea, estamos viéndonos nuestro ombligo, nuestro crecimiento individual, y no vemos o no sentimos quizás que como no nos toca, no actuamos o no tomamos acción, ¿no? Hemos caído como en una sociedad muy individualista. Algunos dicen que estamos en una época efectivamente de una sociedad muy narcisista, en donde, como bien dices, te miras el ombligo y no me importa. O sea, el tejido social es importante. Por eso es importante mantener redes humanas, redes saludables, protectoras, y de eso nadie habla. Nadie habla, nadie lo ofrece. O sea, estamos en soledad. Entonces, es un llamado para, bueno, tú has nacido en la generación de los 90 y 80, millennial, pero bueno, sí. Yo también tengo registros de cómo la comunidad del barrio, todo eso, las personas que viven a tu alrededor estaban también al cuidado de los niños, adolescentes. Tenemos que tomar, no hacer lo mismo, pero tomar de eso para seguir construyendo comunidades fortalecidas en la protección, ¿no? De las familias al menos. Sí, porque las cifras que estoy leyendo aquí de UNICEF son terribles. Escúchame, el caso pero de dentro menores de edad de trata se ha incrementado. ¿cuánto? O sea, de cada 10 víctimas de trata en el mundo, 3 son menores de edad. Y los depredadores, ojo, no están afuera solamente, también están dentro de las familias. Puede ser, ¿no? Tenemos muchos casos, en el padre, familiar. El padrastro, el entorno familiar, el tío, el primo, el amigo, o sea, gente muy cercana. El 80-90% de las situaciones de abuso son por personalidades, por personas muy conocidas, muy de tu entorno. Claro, íntimo. porque si bien hemos hablado de Marcial Maciel, que es un sacerdote que llegó a un estatus importante en la Iglesia Católica, en el otro caso de Jeffrey Epstein, que también tenía poder político, igual el padre, el padrastro, el hermano mayor tienen poder sobre un menor. Exacto. No le digas porque le voy a contar a que tú fuiste el que me incitó, ¿no? O el que me provocó, ¿no? O le voy a contar a tu mejor amigo y dejarlo en ridículo o en vergüenza. Obviamente el niño va a callar, ¿no? Entonces, por eso te hablaba, ¿no? Hay un abuso además de, ¿no? Claro, porque eres el adulto. El Exacto. adulto tiene poder sobre los niños. Entonces creo que necesitamos tomar más conciencia y sensibilizarnos frente a estas temáticas para chequear, hacer, ¿no? ¿Cómo va la casa? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están nuestros niños? La pregunta que hacías al inicio, ¿cómo están nuestros niños? ¿Cómo están nuestros adolescentes? Compartimos, me cuentan, van, vienen, me traen información, no conozco con quién sale, con quién no sale, qué sé de su vida, no sé nada, cada quien está en su mundo. ¿Cómo es esto, no? Vivimos todos en la misma casa, pero tal vez estamos en casas diferentes dentro del mismo espacio. ¿Cómo es esto? Más conversaciones profundas. Marcial Maciel murió de viejito, digamos, ¿no? Epstein, todo indicaría que se suicidó o lo asesinaron para que no contara toda la verdad. Algún correligionario de Marcial Maciel dijo en algún momento que era un hombre que había perdido la fe de Dios.
¿estos sujetos se merecen perdón? No Es de una Dios, buena pregunta. pero se merecen perdón de la sociedad o de sus víctimas que después del tiempo, después de conocer por qué detonaron de esta manera, porque claro, hay una infancia muy marcada, muy herida, pero ¿merecen perdón? Mira, te voy a responder como humana, ¿ya? Porque no encuentro la respuesta. Yo no perdonaría una cosa así. Es difícil perdonar. Es difícil perdonar ese tipo de situaciones, ¿no? Es difícil. Pero, bueno, tengo que hacerme cargo también de lo que me despierta el no perdonar. Eso también, o sea, no puedo perder de vista. Yo no te perdono, pero ¿cómo vivo sin haberte perdonado? Vivo con rencor, vivo torturándome, ¿cómo vivo? Porque si eso me está haciendo daño, yo tengo que soltar eso y trabajarlo, ¿no? Pero perdonar es muy difícil, sobre todo cuando ha sido una agresión en esos niveles, ¿no? Entonces, creo que la mirada es, bueno, porque por ahí alguien dijo, no, yo lo he perdonado, dijo uno de sus, ya viejo, alguien que estuvo en esa legión, dijo, yo lo he perdonado. Y yo decía, ¿cómo lo puede perdonar? ¿No? O sea, la sociedad definitivamente no ha dado muestras de que no los perdonó. Esa debería ser la primera muestra, ¿no? Sí, yo tampoco creo que debería haber perdón porque sí debería haber una sanción que claro, sea pública para que la sociedad entienda de que estas conductas en la figura de estos personajes no son aceptables, no son permitidas, no las queremos, las aborrecemos, ¿no? Tenemos que ser muy firmes con eso. Pero sí la pregunta me surge, ya muy bien, no he perdonado, ¿cómo estoy con ese sentimiento? Si ese sentimiento me esclaviza, bueno, tengo que trabajarlo, ¿no? Pero ya por un tema mío, no por la personalidad que me atacó, que me abusó, que me dañó, ¿no? Eso es algo que me quedo pensando. Sí. ¿Qué nos pasa? No sé, ¿qué diría el público? ¿Hay que perdonar? ¿No hay que perdonar? Realmente un capítulo muy difícil que abordar difícil. Porque me ha movido las entrañas, las fibras. Mucho las historias, sobre todo los testimonios de las víctimas, y si bien hacemos este episodio es para que puedan abrir los ojos con su entorno, con sus menores, con la familia, porque de alguna manera este tipo de abusos no se deben repetir. Así que los invitamos a que nos puedan dar sus comentarios debajo de aquí, de este video en YouTube, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Marinés. Claro que sí, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Spotify, y salimos todos los lunes a las 7 de la noche con nuevos capítulos. Síganos en Sapiens, ¿qué nos pasa? Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición.